Hola, el día de hoy les voy a dar la clase sobre manejo de vulvovaginitis. Yo soy la doctora Pierina Rosales y empecemos a hablarles cuál va a ser la ruta a seguir que vamos a llevar en esta clase. En principio vamos a hablar lo que es la salud vaginal, posteriormente pasaremos a hablar sobre la vaginosis bacteriana, la vulvovaginitis candidiásica y la tricomoniasis vaginal. ¿Cómo es el ambiente natural de la vagina? Eso es lo primero que debemos conocer si queremos hablar un poco sobre las infecciones que se producen en la vagina. Como sabemos, la vagina es un ambiente que está colonizado por múltiples bacterias. Aproximadamente se observa que hay 1 millón de unidades formadoras de colonia que están activas dentro de la vagina. Pero la bacteria que más predomina son los lactobacilos. Estos lactobacilos tienen la capacidad, a través de los estrógenos que produce la mujer, de transformar el glucógeno en ácido láctico. Este ácido láctico ayuda a mantener el pH vaginal entre 3.8 a 4.2. Por lo tanto, esta es la primera característica que vamos a conseguir en el ambiente normal de la vagina, que la vagina tiene un pH ácido. Ese ambiente ácido, junto con otros factores inmunes, es lo que ayuda a inhibir el crecimiento de otras bacterias patógenas. Los lactobacilos adicional tienen la capacidad de producir peróxido de hidrógeno, que es un potente microbicida. Por lo tanto, tenemos dos efectos positivos que nos van a ayudar a prevenir, o son factores protectores que contiene de forma natural de la vagina para ayudar a que disminuya el riesgo de infección. Entonces, en principio es el pH ácido y en segundo lugar las altas concentraciones de peróxido de hidrógeno que se contienen en la vagina, que va a evitar que aparezcan nuevas bacterias u otros patógenos. Ahora, este ambiente natural va cambiando a medida de que pasamos desde la infancia a la adolescencia, la adultez y finalmente a la menopausia. Y vamos a ver cada una de las características de la vagina en las diferentes etapas de la mujer. Comenzando desde la infancia, como sabemos, es una etapa en la cual todavía los ovarios no se han activado, por lo tanto la mucosa vaginal está atrófica, la vulva es delgada y es más susceptible a trauma, infección o irritación. El pH de la vagina, como no tenemos este estrógeno que va a activar la maquinaria para que se produzca ácido láctico, es un pH más bien con tendencia a ser alcalino, aproximadamente de 7, lo que puede producir mayores infecciones bacterianas. Por lo tanto, es una etapa en la cual es susceptible la niña de tener infecciones vaginales. ¿Cuál es la microbiota vaginal que predomina en esta etapa? Principalmente la misma de la piel, que son los estafilococos epidermidis, bacilos y a veces cocos anaerobios procedentes del intestino. Por lo tanto, es muy importante focalizarnos en cómo debe asearse la niña al momento de que va al baño, para que pueda evitar el riesgo de que se traslade bacterias desde la zona anal hasta el área vaginal, porque como vemos es bastante susceptible de que pueda ser colonizada la vagina. ¿Qué pasa ahora en la edad fértil? Se activan los ovarios, empiezan a producirse mayores concentraciones de estrógeno y eso va a generar entonces que haya una aparición de grandes concentraciones de glucógeno y la mucosa se vuelve mucho más hipertrófica, lo cual la va a hacer más resistente. Adicional, la microbiota que aparece en este momento ya empiezan a ser lactobacilos que, como lo hablamos anteriormente, tenían la capacidad de producir el ácido láctico, volver el pH de la vagina bastante ácido y adicional producir otro tipo de sustancias protectoras para la vagina. Por lo tanto, la microbiota que va a predominar en la edad fértil en la vagina son los lactobacilos y otros en menor medida como gardenelas y otras bacterias, como vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa durante el embarazo? Durante el embarazo sabemos que las concentraciones de hormonas son aún mayor. El grosor del epitelio de la mucosa vaginal puede aumentar aún más y los lactobacilos también aumentan y eso hace que se vuelva el pH un poco más ácido. Las bacterias que predominan son más o menos las mismas que están durante la etapa fértil de la mujer. En la menopausia ya empieza a haber una declinación entonces de la producción de estrógenos. Esta disminución de los estrógenos genera que ahora la mucosa vaginal se vuelva atrófica, se vuelva delgada, mucho más sensible a las infecciones vaginales. Los lactobacilos van a disminuir su capacidad de ahora de producción de ácido láctico y de por sí desaparece hasta un 50% el número de lactobacilos que hay en la vagina. Y eso es lo que va a generar finalmente que el
pH de la paciente menopáusica cada vez se vuelva más alcalino, y eso va a generar entonces, como ya lo vimos antes, que sea mucho más riesgoso tener algún tipo de infección vaginal. Entonces hay colonización más frecuente de bacterias nuevamente, o bien del área intestinal o bien propias de la piel, que pueden estar colonizando ahora la vagina. Entonces hablamos que el medio ambiente de la vagina tiene que estar en equilibrio. Hay lactobacilos, pero también hay otra cantidad de microbiota endógena que deben estar más o menos similares para que no se produzca ningún tipo de síntomas vaginales. Cuando este ecosistema se altera y se produce cambios en el pH de la vagina, es decir, los lactobacilos bajan y empieza a bajar también, o mejor dicho, a aumentar o a hacerse más alcalino el pH de la vagina, entonces todas estas bacterias que tenemos aquí, que son saprófitas también de la vagina, pueden aumentar y empezar a ocasionar síntomas en la mujer. Entonces puede haber una proliferación de patógenos oportunistas como la Gardnerella vaginalis, el Mycoplasma ovinum, la Cándida, el molibusco, o simplemente tricomonas que provienen durante las relaciones sexuales como infecciones de transmisión sexual. Y todo esto generar entonces lo que nosotros llamamos una disbiosis, que vendría a ser entonces la disbiosis, no es más que la ruptura de ese equilibrio normal de lo que debe ser la vagina. ¿Y cuáles son los factores que van a alterar que ese medio vaginal se modifique, se cambie el pH y eso lo haga más propenso a tener infecciones vaginales? En principio tenemos lo que son los cambios hormonales. Sabemos entonces que el descenso de los estrógenos ocurridos en la menopausia son un factor de riesgo para ocasionar entonces mayor factibilidad de ingreso de patógenos en la vagina. También el aumento de los estrógenos y progesterona en el embarazo también puede generar que la vagina se vuelva un poco más sensible a tener infecciones vaginales. Los tratamientos con antibióticos son importantes porque esto pueden barrer la flora normal, modificar el medio natural que hay en la vagina y eso generar entonces un desequilibrio de estas bacterias que habíamos hablado anteriormente. Los hábitos higiénicos, como son el lavado excesivo, el uso de duchas vaginales, jabones agresivos, pueden alterar la flora normal de la vagina. Por lo tanto, tenemos que enseñarle a nuestras pacientes cómo debe realizarse su aseo para evitar que ocurra nuevamente la disbiosis. Hay enfermedades generales como son enfermedades en donde se modifica el sistema inmunitario o alteraciones nutricionales. A veces simplemente el estrés puede también de por sí solos ocasionar cambios en el pH vaginal y eso finalmente generar la disbiosis. Y por supuesto no dejar de lado nunca los que son cuerpos extraños como uso de tampones o en algunas ocasiones trauma quirúrgico que también por supuesto barre la flora normal de la vagina haciendo que ese equilibrio se rompa. Entonces, una vez que hemos visto lo que es la salud vaginal, tenemos que pasar a tocar un poco el tema de cuáles son las recomendaciones que tenemos que darle a la paciente para lograr mantener una salud vaginal adecuada. Y en principio, una de las primeras razones por las cuales puede haber cambios en el pH vaginal es el tipo de ropa interior que utiliza la paciente. Se le debe sugerir que principalmente sean de tejido de algodón y no sintéticas o con encaje, porque sí se ven muy lindas y todo es bonito, pero puede generar mayores irritaciones vaginales y por lo tanto cambiar el pH de nuestra vagina. Por lo tanto, tenemos que tratar de promover que la mayor cantidad de veces la paciente o del tiempo utilice ropa de algodón y no con encaje. Debe disminuirse el uso de ropa muy ajustada, por ejemplo los colalés tienden a ocasionar también rupturas de ese pH vaginal. Tratar de utilizar, si es que utiliza jabones, que sean jabones libres de fragancia o con pH neutro, y por eso existen jabones especiales íntimos que tienen usualmente un pH específico que tiende a ocasionar menos riesgo de alteraciones del ambiente vaginal. Tratar de utilizar jabones de ropa sin perfume en el momento en que se lave la ropa interior, es decir, tratar de lavar la ropa interior
aislada del resto de la ropa para que sea utilizado un jabón hipoalergénico idealmente o con pocos olores. Evitar el uso de toallas húmedas de bebé o de higiene íntima. Cualquiera de estas toallas pueden contener químicos que pueden alterar el pH vaginal. Evitar el uso de desodorantes y duchas vaginales sobre todo. No se deberían utilizar, cambian totalmente la flora normal vaginal y eso por lo tanto generar infecciones. Evitar el uso de protectores diarios, pues se ha demostrado que los protectores diarios son irritantes potentes de la vagina y generan aparición de un flujo aumentado para tratar como una forma, mejor dicho, de protegerse la vagina frente a esta irritante. Entonces, el utilizar protectores diarios ha demostrado que aumenta el flujo y crea un círculo vicioso en la paciente que la hace utilizar aún más protectores. Por lo tanto, lo ideal sería no utilizar ningún tipo de protector diario, solamente utilizar ropita de algodón y utilizar solamente este tipo de productos cuando la paciente tenga sus menstruaciones y sea indispensable el uso de toalla sanitaria. Empecemos a hablar entonces de vaginitis. La vaginitis es un desorden de la vagina causado por infección, inflamación o cambios en la flora vaginal normal, que se caracteriza por provocar síntomas como secreción vaginal, prurito, irritación y mal olor. Si vemos la prevalencia de cuáles son las infecciones vaginales más frecuentes, observamos que la vaginosis bacteriana representa el 45% de todas las infecciones o síntomas que puede presentar la paciente. En segundo lugar corresponde la candidiasis y posteriormente tenemos a la tricomoniasis. Solo 15% es ocasionado por otras causas de vaginitis como son las reacciones alérgicas, el virus herpes simple, la cervicitis mucopurulenta, sobre todo representada por el gonococo, la vaginitis atrófica, la vestibulitis vulvar, el cuerpo extraño y la vaginitis descamativa. O sea que si bien existen otras causas de vaginitis, las más frecuentes son las 3 de las que vamos a hablar en esta clase. Entonces empecemos a hablar sobre la vaginosis bacteriana. Como dijimos, existe una disbiosis en la cual disminuye la cantidad de lactobacilos que hay en la vagina y empiezan a crecer más las otras bacterias que existen como saprófitos normales de la vagina. En este caso van a aumentar la proliferación de los anaerobios como son la Gardnerella vaginalis, que tiene capacidad de producir una gran cantidad de secreción por la exfoliación de las células epiteliales vaginales y adicional tiene la característica de aumentar productos metabólicos como son las aminas, que son las que ocasionan un mal olor en el flujo vaginal. Existen factores de riesgo para que se presenten este tipo de disbiosis, como son el tener más de 2 parejas sexuales en los últimos 6 meses, el no tener nueva pareja sexual, el uso de duchas vaginales, no usar métodos de barrera, las enfermedades de transmisión general y el tabaquismo en general. Todos son factores que pueden ocasionar una disminución de los lactobacilos de la microbiota vaginal. La vaginosis bacteriana no se considera una enfermedad de transmisión sexual porque, como vimos, es un cambio en el ecosistema vaginal normal. ¿Cuáles son los síntomas que ocasiona? Entonces, un 50-70% de las mujeres pueden ser asintomáticas. Sin embargo, aquellas que presentan síntomas lo van a reflejar como un exceso de flujo vaginal. Usualmente es homogéneo, blanco, grisáceo, con un olor muy característico que se refiere con olor a pescado y que está relacionado específicamente posterior a tener relaciones sexuales y de tener la regla. No hay inflamación vaginal, las paredes de la vagina no están eritematosas, las paredes de la vagina siguen todavía de características normales, lo único que tienen una gran cantidad de secreción en ellas y usualmente no causan ni disuria, ni prurito, ni ardor vaginal. Como observan en la imagen que tenemos arriba, se puede observar cómo una vagina normal está llena de lactobacilos, que son esas imágenes o especie de gusanitos azules que se ven, mientras que cuando existe una vaginosis bacteriana, observen cómo hay una disminución muy importante de los lactobacilos y más bien predomina la Gardnerella, que es un tipo de bacteria. Las bacterias que más frecuentemente ocasionan la vaginosis bacteriana, en primer lugar está la Gardnerella vaginalis. Sin embargo, todas estas listas que tenemos aquí abajo son otras de las bacterias que pueden también estar presentes y ocasionar síntomas similares como son Mycoplasma, Bacteroides, Pectostreptococcus, Fusobacterium, Probacteria y Atopobium.
¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la vaginosis bacteriana? Lo que se utiliza son los criterios de Hansen, que nos habla de las características del flujo, un flujo vaginal homogéneo, blanco grisáceo. El pH vaginal sabemos que está aumentado y por lo tanto es un pH mayor a 4.5. El test de aminas positivo, que no es más que colocar KOH al flujo vaginal y tratar de ver cuál es el olor que sale después de haber realizado la colocación de este líquido, y lo característico es el olor a pescado. Eso es lo que se llama el test de amina. Y las Klussel, que es la observación en un microscopio cómo son las características de la célula. Fíjense en la imagen del lado izquierdo, observan cómo se ve la célula vaginal normal, donde hay pocas bacterias alrededor de ella, y vemos de forma esquemática también lo que son las Klussel, que son células vaginales normales que están envueltas totalmente por una cantidad inmensa de bacterias, y eso es lo característico que se puede observar en la vaginosis bacteriana. Del lado derecho vemos la misma imagen, pero ya en microscopía electrónica real, donde se puede observar una célula epitelial normal y una Klussel. El GRAN es una técnica de tinción en la cual tiene una alta sensibilidad y especificidad de un 95 y de un 92% respectivamente. Sin embargo, es poco usado como criterio diagnóstico o de utilidad por la dificultad de tener que hacer una tinción específica para poder diagnosticar este tipo de vaginosis. El PAP vemos que no es útil para nada para que pueda ser reportada una vaginosis, y el cultivo se sabe que entre un 50-60% de las pacientes sanas asintomáticas tienen cultivos positivos para cualquiera de estas bacterias. ¿Por qué? Porque, como dijimos anteriormente, la vagina de por sí está colonizada de forma normal por todos estos tipos de bacterias. Lo que pasa es que la paciente que presenta la vaginosis bacteriana tiene una ruptura, un descontrol, un desequilibrio en las bacterias que presentan la vagina, y empiezan a crecer más las bacterias anaerobias que los lactobacilos, y eso es lo que finalmente genera la infección. Entonces, los cultivos vaginales no sirven de nada, porque el cultivo vaginal lo que me va a decir es que hay Gardnerella, ¿sí? Ya, eso lo sabíamos, pero nos está dando la sintomatología, es realmente lo que nos interesa. Entonces, por eso al final lo que nos lleva más a poder hacer un diagnóstico certero son los criterios de Hansen, que son los criterios clínicos básicamente. Y dentro de esos criterios de Hansen existen los dos que tienen una sensibilidad y una especificidad mayor, que es básicamente el ver cuál es el pH y cuál es, si está presente el test de aminas. Y con estos dos criterios presentes sabemos que podemos diagnosticar a la mayoría de las pacientes con vaginosis bacteriana. Por lo tanto, es importante que por lo menos una prueba de KOH o una prueba de pH podamos hacer en las pacientes. Ahora bien, ¿a quién vamos a tratar? Porque dijimos que hay una gran cantidad de pacientes que son asintomáticas. Entonces, en principio vamos a tratar, por supuesto, a toda paciente que tenga síntomas con mal olor, con flujo muy aumentado. Debemos tratarla, estén o no estén embarazadas. Y aquellas pacientes asintomáticas que se pesquisan que tengan alguna vaginosis y van a ir a una cirugía electiva ginecológica, entonces debe ser también tratada para disminuir los riesgos de complicaciones postoperatorias como infecciones en la vagina, después de cirugías vaginales, etc. Opciones de tratamiento: la primera opción es el metronidazol vía oral por 7 días o el metronidazol vaginal. En este caso en Latinoamérica existe la opción de metronidazol en óvulos vaginales. En Estados Unidos existe el gel vaginal. Esto es un reporte de la CDC y por eso ellos hablan de gel vaginal, pero realmente nosotros lo que contenemos o lo que tenemos disponibilidad es el metronidazol en óvulos. La clindamicina en crema por 7 noches también es una muy buena opción. Regímenes alternativos: podemos utilizar el tinidazol por 2 días o bien disminuir la dosis del tinidazol pero aumentar la cantidad de días, es decir, por 5 días. Y la clindamicina en óvulos también es una muy buena opción. Es un tiempo un poco más acotado de la clindamicina en crema y por lo tanto puede ser mucho más tolerado por la paciente o recomendable usar.
Recordar que como esto no es una enfermedad de transmisión sexual, no está indicado tratar a las parejas. Y eso es una pregunta súper frecuente de nuestras pacientes. Hay que tener precaución con el uso de imidazoles y la ingesta de alcohol. Por lo tanto, explicar a la paciente que siempre que se utilice o bien metronidazol o tinidazol durante los días que lo esté utilizando el tratamiento, no debe ingerir alcohol por el efecto antabús que puede generar. ¿Cuál es la recidiva? Un porcentaje bastante alto de las pacientes pueden presentar una recidiva. Fíjense que entre un 50-70% a los 12 meses presentan una recidiva y se debe a que todavía no se ha logrado restablecer el ecosistema vaginal. Y existen terapias entonces para tratar de restablecer y volver normal otra vez el pH de la vagina, aumentar la cantidad de lactobacilo, y una de las opciones de primera opción, valga la redundancia, es utilizar los lactobacilos. Los lactobacilos, que son los probióticos orales o bien vaginales, se sugieren dar durante el tratamiento y posterior al tratamiento para evitar recidivas en la paciente. También podemos utilizar el metronidazol por un poco de periodo más largo, como son 2 veces a la semana por 4 a 6 meses, o bien utilizar combinaciones de metronidazol y fluconazol mensuales por 4 a 6 meses, igual como decimos, para tratar de mantener otra vez el equilibrio vaginal normal y evitar la recidiva. Otra de las opciones es dar tratamientos con óvulos de ácido bórico. Esto no es un medicamento que se comercializa en la farmacia, es un medicamento que debe prepararse como una fórmula magistral para poder administrar en la paciente, y lo ideal es utilizarlo durante 21 días porque va a ayudar también a que el pH de la vagina vuelva a la normalidad. Respecto a la vaginosis bacteriana y embarazo, tenemos que saber que la vaginosis sintomática aumenta el riesgo de parto prematuro, de ruptura prematura de membrana, de infección intramniótica y de endometritis puerperal. Si bien es cierto, no se recomienda el tamizaje en pacientes asintomáticas sin tener riesgo de parto prematuro, sí se ha visto que existe un gran beneficio en las mujeres con antecedentes de parto prematuro tratar de pesquisar y dar tratamiento. Por lo tanto, toda mujer que tenemos antecedentes de parto prematuro debe realizarse una pesquisa de si existe o no vaginosis bacteriana para tratar a esa paciente y evitar que vuelva a presentar otro factor adicional de parto prematuro en este nuevo embarazo. ¿Cuáles son las recomendaciones? O bien metronidazol o bien clindamicina durante el embarazo. Pasemos ahora a las vulvovaginitis candidiásicas. La vulvovaginitis candidiásica es una afectación o una patología que afecta a la mayoría de las mujeres. Un 50% aproximadamente tienen 2 o más episodios en toda la vida. La mayoría de los casos está causado por Candida albicans, entre un 80 y 90%, y es la segunda causa más común de vaginitis, como lo vimos previamente en las láminas anteriores. Entre un 20% a un 10% de las vulvovaginitis pueden ser complicadas, y ya vamos a ver más adelante a qué llamamos vaginitis complicada. La cándida es una especie de la flora normal de la vagina y por lo tanto no es considerado nuevamente una enfermedad de transmisión sexual, sino que se rompe el equilibrio de la vagina, crecen más los hongos sobre los lactobacilos y eso genera la clínica en la paciente. ¿Cuáles son los síntomas? Prurito vulvar, secreción vaginal que se parece al requesón, secreción es bastante densa y homogénea, hay dolor vaginal, hay dispareunia en la paciente, hay ardor vulvar, irritación y disuria externa. Fíjense la imagen que tenemos aquí al lado, donde observamos que son grumos, no es fluido la secreción, sino más bien son abundantes grumos que se pueden observar en las paredes vaginales, y esos grumos están como adheridos a las paredes vaginales. Al examen físico vamos a observar eritema, edema vulvar, irritación y este flujo característico del que estamos hablando, que lo podemos observar nuevamente en esta imagen. ¿A qué llamamos una vulvovaginitis candidiásica no complicada? Es aquella que presenta la sintomatología típica de la que conversamos previamente. Las molestias son esporádicas o infrecuentes, la intensidad es leve a moderada y usualmente ocasionadas por Candida albicans y ocurriendo frecuentemente en mujeres no inmunocomprometidas. Hablamos de una candidiasis complicada, que es la que se presenta en un 10 a 20%, cuando ya son múltiples candidiasis
candidiasis en un año, es decir, más de 4 infecciones por candidiasis en un año, cuando los síntomas y síntomas suelen ser muy severos o cuando las infecciones son ocasionadas por especie, no específicamente la albicans, sino otras como las vamos a ver posteriormente. El huésped puede ser que esté inmunocomprometido porque tenga alguna enfermedad inmunológica que le esté comprometiendo y por lo tanto hace que esta infección sea mucho más severa, con más síntomas y que sea más difícil de poder tratarlas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La clínica es lo esencial, los síntomas, los signos que vamos a ver en el examen físico. Sin embargo, si quisiéramos hacer un test de KOH y visualización al microscopio, vamos a ver las características pseudohifas, que son la imagen que vemos del lado izquierdo, o las levaduras, como son las imágenes que vemos del lado derecho. El cultivo nuevamente no es útil en el diagnóstico rutinario de la candidiasis vaginal, y el pH de la vagina en este caso es normal, es decir, es un pH ácido, a diferencia de la vaginosis, donde más bien el pH tiende a ser más alcalino. ¿Cuál es el tratamiento? Va a depender si es una candidiasis no complicada o una candidiasis recurrente o una candidiasis complicada. Cuando hablamos de candidiasis no complicada, tenemos tratamientos de clotrimazol, bien sea en crema, en óvulos de 100 miligramos, en óvulos de 500 miligramos, o bien miconazol, o bien dar tratamiento vía oral con fluconazol por una vez. Si hablamos de candidiasis recurrente, entonces ya estamos hablando que los tratamientos deben ser más prolongados, con fluconazol en 3 días alternos, es decir, el día 1, 4 y 7, y clotrimazol vaginal por 14 días. Fíjense que en la no complicada el tratamiento más largo es por 7 a 10 días, mientras que cuando ya es recurrente, entonces tratamos de mantener el tratamiento por más días. Y adicional, debemos dejar un esquema de mantención para tratar de evitar la recidiva, utilizando bien las mismas fluconazol o clotrimazol por 6 meses. De igual forma, podemos tener la opción de utilizar los óvulos de ácido bórico como nombramos anteriormente. Ahora, en la candidiasis complicada la cosa se nos dificulta un poco más, pues aún no está bien establecido cuál es el tratamiento. Sin embargo, se trata de dar tratamientos usualmente prolongados por mínimo 14 días, bien sea a través de clotrimazol, miconazol, y nuevamente dejar tratamientos de mantención por largo plazo, mínimo 6 meses, para tratar de evitar la recidiva. Respecto a la vulvovaginitis candidiásica y embarazo, sabemos que es la segunda causa de flujo vaginal. Se presenta con frecuencia de un 15% de las embarazadas, por lo tanto es una consulta frecuente en nuestra urgencia de maternidad. Puede ocasionarse por la candidiasis congénita, por invasión de las membranas vía hematógena o por ascenso luego de la ruptura de membranas. Si bien es cierto, no se asocia con parto prematuro ni bajo peso al nacer, sí es recomendable dar tratamiento a toda paciente que tenga síntomas durante el embarazo. Y el tratamiento que se recomienda usualmente son las terapias tópicas aplicadas por mínimo 7 días, es decir, tratar de no utilizar terapias tópicas de un solo día, porque tienden a ocasionar mayor recidiva en las pacientes embarazadas. Tratamos de mantenerlo por 7 días. El fluconazol, que son los tratamientos orales, están contraindicados porque son categorías C y D de la FDA, por lo tanto deberíamos evitarlo en las mujeres embarazadas. Y finalmente llegamos entonces a la tricomoniasis vaginal, que no es más que la infección ocasionada por un parásito que se llama Trichomonas vaginales, es el que tenemos dibujado en un esquema del lado derecho. Es la infección de transmisión sexual no viral más prevalente. Aproximadamente un 3% de la población general puede tener infección por una tricomoniasis vaginal, y es bastante más frecuente en las mujeres en prisión y trabajadores sexuales, llegando a ser hasta en un 40 a 60%. Los factores de riesgo es tener múltiples parejas sexuales, bajo estatus socioeconómico, una historia de ITS y el no uso de condón. Las consecuencias es mayor riesgo de parto prematuro y de RPM, a un incremento en el riesgo de adquisición de HIV.
La clínica de la tricomoniasis vaginal, la mayoría de las pacientes son asintomáticas, sin embargo las que presentan síntomas son síntomas bien característicos con un flujo gris, amarillo, verdoso y lo más característico es que es espumoso, como lo vemos en la imagen que se ve del lado derecho. Entonces ocasiona prurito, aquí sí hay mucha inflamación de la vagina, hay tanto sí que puede haber inflamación del cuello del útero donde se pueden observar petequias cervicales, que si bien solo se presenta en menos del 2% de los casos, habla de la severa inflamación que hay dentro de la vagina. Se acompaña usualmente de disuria, inflamación y erosiones del epitelio vaginal. Puede afectar también las glándulas de Skene y puede afectar también la uretra y por eso generar la disuria. En hombres usualmente es asintomático y puede relacionarse con entre un 11 y un 13% de las uretritis no gonocócicas. El diagnóstico se hace a través del frotis en fresco con solución salina, la cual tiene una sensibilidad de un 77% y una especificidad casi del 100% porque logra verse el parásito en el flujo que se observa en el microscopio. El pH vaginal tiende a ser alcalino, parecido con lo que ocurre con la vaginosis bacteriana. Aquí sí el gol estándar es el cultivo vaginal. Es el único momento en el cual realmente podemos indicar un cultivo vaginal y también pudiera ser de utilidad un PCR para poder hacer el diagnóstico de tricomoniasis. Sin embargo, la clínica es tan característica que podemos iniciar tratamiento sin necesidad de tener que hacer una confirmación diagnóstica por laboratorio del parásito. Los tratamientos recomendados inicialmente es metronidazol 2 gramos orales en dosis única o bien tinidazol 2 gramos orales igual en dosis única o podemos utilizar regímenes alternativos como es metronidazol 500 miligramos 2 veces al día por 7 días. No es efectivo los tratamientos tópicos, por lo tanto no deberíamos utilizar el metronidazol vía vaginal. Deben tratarse todas las parejas porque ya lo dijimos que esto sí es una enfermedad de transmisión sexual y no debe mantener relaciones la pareja mientras que están recibiendo el tratamiento, por lo menos hasta que no se haya solucionado los síntomas por más de 7 días. Es decir, recibe el tratamiento, 7 días de abstinencia y posterior a eso sí pueden mantener nuevamente relaciones. Hay mayor resistencia con el metronidazol que con el tinidazol y ahí uno tiene que observar y ver, elegir cuál de los dos tratamientos va a entregarse. Respecto a la tricomoniasis y el embarazo, si está asociada a parto prematuro, ruptura prematura de membranas y bajo peso al nacer, el tratamiento es con metronidazol en dosis única. No se puede dar tinidazol porque el tinidazol es considerado categoría C de la FDA y por lo tanto está contraindicado en el embarazo. Entonces tenemos como opción en el embarazo solamente el metronidazol. No se ha asociado a transmisión perinatal y la infección por tricomonas vaginales aumenta el riesgo de transmisión vertical de otras infecciones en pacientes como por ejemplo HIV y por lo tanto se sugiere realizar el screening. En conclusión, después de haber visto toda esta clase respecto a salud vaginal y bacterias que pueden estar afectando la vagina, podemos decir que el ambiente natural de la vagina se modifica en las diferentes etapas de la mujer. Es importante explicar a nuestras pacientes las medidas de higiene adecuadas para mantener una salud vaginal y así evitar que se presenten estas disbiosis y por lo tanto la invasión de patógenos a la vagina. Si bien la causa más frecuente de las infecciones vaginales es la vaginosis bacteriana, seguido de la candidiasis vaginal, siempre tenemos que tener presente que la tricomoniasis es una enfermedad bastante también prevalente y que debemos pesquisar. El diagnóstico etiológico debe sospecharse por las características del flujo que son tan particulares en cada una de las infecciones y condiciones de las paredes vaginales. Y por último, las infecciones vaginales deben ser tratadas durante el embarazo. Ya vimos que algunas se relacionan con riesgos de parto prematuro, otras no, pero debemos pesquisarla en el caso de que estemos sospechando que hayan factores de riesgo. Bueno, espero que esta clase les haya servido para su estudio de las diferentes infecciones vaginales. Saludos.